relación a este tema, bueno, el primer capítulo que vamos a abordar es específicamente lo que es teorías del desarrollo del lenguaje. Estamos ingresando con lo que corresponde a las teorías humanistas, interaccionistas, ¿no? Este tipo de teorías sobre el desarrollo del lenguaje plasman que el lenguaje va a desarrollarse en el niño. Bueno, en este caso todos estos tocan primero sobre cómo se desarrolla el lenguaje infantil, ¿no? Abordan que el proceso de desarrollo del lenguaje es una facultad cognitiva, mental, que se establece a partir de la interacción. Por eso se llaman teorías interaccionistas, ¿no? La interacción va a jugar un rol fundamental para el desarrollo del lenguaje. Son estas corrientes, por ejemplo, las planteadas por Vygotsky, Brunner, Piaget, ¿no? Sin embargo, estas no han sido las primeras corrientes o enfoques que han tratado de explicar el desarrollo del lenguaje. Dentro de los primeros enfoques, dentro de los primeros paradigmas de la educación, ¿no? Están generalmente el enfoque conductista. Desde el conductivismo se ha tratado de establecer cómo desarrollamos el lenguaje, ¿no? Y entre ellos, prácticamente, dos autores van a resaltar, que dan pie a cómo desarrollamos el lenguaje. Uno de ellos va a ser Skinner, ¿no? Y el otro va a ser Chomsky, ¿no? Ambos siguen una corriente, sobre todo estructuralista. Skinner es conductista, Skinner va a plantear, perdón, Chomsky va a plantear una nueva noción, ¿no? Obviamente estructuralista, pero ya no conductista, ¿no? Desde este punto de vista, bueno, inicialmente vamos a partir con el supuesto de Skinner. Las teorías conductistas o los enfoques conductistas, ¿no? Tienen una noción fundamental, que el aprendizaje se da a partir de estímulo y respuesta. Después del estímulo y la respuesta viene el reforzamiento. Ideas planteadas por, en este caso último, Skinner, ¿no? Skinner va a tratar de explicar el desarrollo del lenguaje, señalando que el lenguaje es el resultado de diferentes estímulos externos al que se le somete al niño. Es decir, es prácticamente el resultado de una conformación de diferentes hábitos comunicativos. Eso es lo que plantea el conductismo, ¿no? Ante un hábito comunicativo, bueno, pues esos hábitos van a ser aprendidos o adquiridos a partir de estímulos externos, ¿no? Todo se va a manejar como instrucciones y es así que prácticamente Skinner va a distinguir 4 tipos de respuesta, ¿no? Dentro de los 4 tipos de respuesta que va a distinguir, que se desarrollan dentro del acto comunicativo, son los mandos, por ejemplo, ¿no? O las instrucciones, los tactos, las respuestas autocríticas, las respuestas ecoicas, ¿no? Que prácticamente son tipos de hábitos comunicativos, ¿no? Es decir, nosotros aprendemos directamente estructuras que son prácticamente las respuestas a estímulos externos, ¿no? Si alguien dice hola, ¿no? Yo mediante el proceso de adquirir ese hábito, ¿no? Yo voy a responder hola. El estímulo es lo que me está hablando la otra persona. Y por el hábito que tiene todo el contorno, ¿no? Nosotros aprendemos de que la respuesta es hola, ¿no?
Así se maneja la noción del lenguaje. El lenguaje es un hábito, ¿no? Comunicativo. Se desarrolla a partir de la adquisición de ese hábito comunicativo. Esas son las primeras nociones, ¿no? La primera noción es del enfoque conductista, como les había planteado, que prácticamente el lenguaje o la adquisición del lenguaje corresponde a la adquisición de un conjunto de hábitos, ¿no? Que dependen de los estímulos externos. Obviamente con esta idea, bueno, ha tenido varias nociones en contra, ¿no? Porque, bueno, pues Skinner no ha podido establecer cómo se adquiere específicamente esos hábitos en el comportamiento verbal, ¿no? A partir de allí, ¿no? No hay una, no hay una actuación da realmente la comunicación o el lenguaje es prácticamente considerado un acto comunicativo. ¿Cómo se da el desarrollo? ¿Cuáles son las etapas para desarrollar el lenguaje? ¿No? Para Skinner simplemente era como la comunicación, era como la noción que plantea el conductivismo, ¿no? Eh, donde básicamente el aprendizaje está condicionado, ¿no? Y en este condicionamiento, obviamente, existe esta situación de estímulo y de respuesta. Al no tener mayor forma de argumentar o una posición más clara, ¿no? Surgen otras nociones, otras ideas, como por ejemplo la de Chomsky, donde directamente ya no va a plantear, ¿no? Que el desarrollo del lenguaje se dé a partir de un condicionamiento y la creación de hábitos lingüísticos, ¿no? Este va a suponer una posición sobre todo ya mentalista, ¿no? Donde va a asociar el lenguaje con el pensamiento, el lenguaje con la inteligencia, ¿no? Entonces, va a plantear o va a generar una teoría que se conoce como gramática generativa. ¿Cómo surge esta noción de la gramática generativa? Surge a partir de su concepción de qué es el lenguaje, ¿no? El lenguaje, ¿no? Es básicamente es un sistema de signos, ¿no? Al decir sistema estamos hablando Pero eso es imposible, no, no, no. No importa lo inteligente que seas o lo capaz que seas.